twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner The Traitors. New episodes streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. Las curas milagrosas relatadas en la Biblia son verdaderas demostraciones del poder divino que trascienden el tiempo y continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, estas historias revelan no solo la capacidad de Dios para curar enfermedades físicas, sino también para restaurar la esperanza y la fe en las vidas de las personas. Hoy exploraremos 12 de las curas más impactantes y sorprendentes de la Biblia, cada una trayendo una lección profunda sobre fe, obediencia y el amor de Dios por su creación. Estas historias no son solo registros históricos, sino también alegorías espirituales que nos enseñan sobre la naturaleza de Dios y su deseo de involucrarse profundamente en nuestras vidas. Cada una de estas curas milagrosas es un testimonio del poder divino y de la fe de aquellos que buscaron ayuda. Nos recuerdan que independientemente de las circunstancias, Dios está siempre presente y dispuesto a intervenir en nuestras vidas de maneras sorprendentes y transformadoras. Así que, sin más demora, vamos a sumergirnos en estas historias y descubrir las profundas lecciones que tienen para enseñarnos. Además de las curas físicas, estos milagros frecuentemente resultaron en profundas transformaciones espirituales en las vidas de los involucrados. Personas que antes estaban desesperadas y sin esperanza encontraron no solo la curación de sus cuerpos, sino también la renovación de sus almas. Este doble impacto físico y espiritual es una marca registrada de las curas bíblicas, mostrando que la verdadera curación va más allá del cuerpo y toca el corazón y el alma. Curación de Naamán de la lepra. La historia de Naamán, registrada en el segundo libro de los Reyes 5, del versículo 1 al 14, es una de las demostraciones más impresionantes de curación divina en el Antiguo Testamento. Naamán era el comandante del ejército de Siria, un hombre de gran valor y respeto, pero sufría de lepra, una enfermedad terrible e incurable en esa época. Su sufrimiento era conocido por todos, y la lepra no solo afectaba su cuerpo, sino también su posición social y sus interacciones personales. Una joven israelita, capturada en una de las incursiones sirias y sirviendo en la casa de Naamán, mencionó a la esposa de él que el profeta Eliseo en Israel podría curarlo. Naamán, desesperado por una cura, fue al rey de Siria, quien lo envió al rey de Israel con una carta de recomendación y muchos regalos, incluyendo oro, plata y ropas finas. Al llegar a Israel, Naamán fue dirigido a la casa de Eliseo. Para su sorpresa, Eliseo no lo recibió personalmente. En vez de eso, envió un mensajero con instrucciones simples. Naamán debía lavarse 7 veces en el río Jordán para ser curado. Naamán se enfureció y se sintió ofendido, pensando que un simple baño en un río israelita no podía compararse con los ríos de Damasco. Esperaba un ritual grandioso y milagroso, pero los siervos de Naamán lo convencieron de obedecer las instrucciones del profeta. Naamán se sumergió en el Jordán 7 veces, y su piel fue restaurada, volviéndose como la de un niño. Regresó a Eliseo, reconociendo el poder del Dios de Israel y ofreciendo regalos que Eliseo rechazó, mostrando que la gracia de Dios no se puede comprar. Naamán declaró su fe en el Dios de Israel, prometiendo no adorar a otros dioses. Esta historia enseña sobre la importancia de la obediencia y la humildad ante Dios. Naamán tuvo que superar su orgullo y seguir las instrucciones simples y humildes de Eliseo para recibir su curación. Su fe y obediencia resultaron en una transformación física y espiritual. La historia de Naamán
nos recuerda que la curación divina puede venir de maneras inesperadas y que la verdadera fe requiere humildad y obediencia. Además de la curación física, la transformación espiritual de Naamán muestra cómo Dios puede usar la enfermedad y el sufrimiento para revelar su poder y acercar a las personas a Él. Además de la curación física, la historia de Naamán también ilustra la transformación espiritual. Naamán, inicialmente arrogante y resistente, terminó rindiéndose a la simplicidad y el poder del Dios de Israel. Su curación física fue acompañada de una conversión espiritual donde reconoció la soberanía del Dios de Eliseo. Prometió no ofrecer sacrificios a otros dioses, solo al Señor. Este testimonio es un recordatorio poderoso de que la curación divina no solo restaura el cuerpo, sino que también puede transformar el alma. Otro aspecto importante de esta historia es la participación de la joven israelita que, a pesar de su condición de esclava, fue la catalizadora de la curación de Naamán. Su fe y su conocimiento sobre Eliseo y el Dios de Israel fueron cruciales para la curación de Naamán. Esto nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su posición o circunstancia, para realizar sus propósitos y traer curación y salvación. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. La historia de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, encontrada en el primer libro de los Reyes 17, del versículo 8 al 24, es un poderoso testimonio de la provisión y compasión de Dios durante tiempos de gran necesidad. Durante una severa sequía y hambre, Dios instruyó al profeta Elías a buscar refugio en Sarepta, una ciudad fuera de Israel, donde una viuda lo cuidaría. Elías encontró a la viuda recogiendo leña y le pidió un poco de agua y un pedazo de pan. La viuda, en extrema necesidad, explicó que tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías la incentivó a hacer el pan para él primero, prometiendo que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara lluvia. La viuda, demostrando gran fe, obedeció y, como prometido, su provisión fue milagrosamente sustentada. Este milagro ya era una prueba de la provisión divina en tiempos de desesperación, pero la historia no termina ahí. Algún tiempo después, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La viuda, desesperada, confrontó a Elías, expresando su dolor y confusión. Elías, tocado por la situación, llevó al niño a su habitación, clamó al Señor y se acostó sobre el cuerpo del niño 3 veces, suplicando por su vida. Dios escuchó la oración ferviente de Elías y el niño revivió. Elías entonces entregó al hijo vivo a la madre, quien reconoció a Elías como un verdadero hombre de Dios y confirmó que la palabra del Señor en la boca de Elías era verdad. Esta historia no solo revela el poder de Dios sobre la vida y la muerte, sino que también destaca la importancia de la fe y la confianza en la provisión divina, incluso en tiempos de extrema dificultad. La viuda de Sarepta, una extranjera, recibió una bendición que trascendió sus expectativas, mostrando que la gracia de Dios no conoce fronteras. Además, esta narrativa destaca la importancia de la hospitalidad y la generosidad. La viuda, a pesar de su pobreza, eligió ayudar a Elías, y a cambio recibió no solo provisión continua, sino también la resurrección de su hijo. Este milagro reafirma el mensaje de que Dios ve y recompensa la bondad y la fe, a menudo de maneras que superan nuestras expectativas más audaces. La viuda de Sarepta también nos enseña sobre la perseverancia y la fe en momentos de desesperación. Ella estaba preparada para su última comida, pero aún así eligió confiar en las palabras de Elías y actuar con fe. Su historia es un recordatorio de que la provisión y la intervención divina pueden llegar en los momentos más oscuros, trayendo esperanza y renovación.
Elías, como profeta de Dios, mostró la capacidad de interceder por otros y traer vida donde había muerte, una representación del poder redentor de Dios. La curación del rey Ezequías. La curación del rey Ezequías es una de las historias más notables del Antiguo Testamento, demostrando la misericordia de Dios y la eficacia de la oración ferviente. Ezequías, rey de Judá, era conocido por su piedad y su compromiso con Dios, liderando reformas religiosas significativas y eliminando la idolatría en su reino. Sin embargo, su fe sería probada de una manera dramática cuando fue acometido por una enfermedad grave. En el segundo libro de los Reyes 20, del versículo 1 al 11, leemos que Ezequías cayó mortalmente enfermo, y el profeta Isaías fue enviado a él con un mensaje desalentador: «Pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás». Esta noticia fue devastadora para Ezequías, quien inmediatamente volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor con gran fervor. Recordó a Dios su fidelidad y devoción y suplicó por misericordia. Mientras Isaías aún estaba en el medio del palacio, Dios escuchó la oración de Ezequías y ordenó al profeta que volviera y le dijera: «He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a curar. En 3 días subirás al templo del Señor. Añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por amor a mí y por amor a mi siervo David». Isaías instruyó a los siervos de Ezequías a hacer una pasta de higos y aplicarla en la úlcera del rey, y él recuperó su salud según la palabra del Señor. Como señal de la promesa de Dios, el rey pidió una prueba de que sería curado y podría subir al templo en el 3er día. Isaías respondió que la señal sería el retroceso de la sombra 10 grados en el reloj solar de Acaz. Y milagrosamente, la sombra retrocedió, confirmando la promesa divina. La curación de Ezequías es una poderosa ilustración del poder de la oración y de la compasión de Dios. La respuesta de Dios a la oración ferviente de Ezequías revela su disposición a intervenir en las circunstancias humanas, especialmente cuando se demuestran la fe y la sinceridad. La adición de 15 años a la vida de Ezequías también subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, y cómo Él puede alterar el destino según su voluntad y propósito. Esta historia también destaca la importancia de vivir una vida justa y devota. Ezequías no era perfecto, pero su dedicación a Dios y su liderazgo justo en Judá lo hicieron merecedor de la gracia divina. Además, el uso de una pasta de higos para curar la úlcera del rey nos recuerda que Dios puede usar métodos naturales junto con su intervención sobrenatural para traer curación. El relato de Ezequías nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la oración ferviente puede cambiar situaciones aparentemente desesperadas. La honestidad y la humildad de Ezequías en su oración son modelos para todos los que buscan la intervención de Dios en tiempos de necesidad. Su historia es un testimonio duradero de la fidelidad de Dios y de la eficacia de la oración ferviente y sincera. Además, el signo del retroceso de la sombra en el reloj solar sirve como un recordatorio del poder absoluto de Dios sobre la creación. Él controla el tiempo y el espacio, y nada está fuera de su alcance. Esta cura milagrosa no solo restauró la salud de Ezequías, sino que también fortaleció la fe del pueblo de Judá, demostrando que su Dios era verdaderamente soberano y poderoso. La curación de la mano seca de Jeroboam. La historia de Jeroboam y la curación de su mano seca, registrada en el primer libro de los Reyes 13, del versículo 1 al 6, es un ejemplo fascinante de cómo Dios puede demostrar su poder y soberanía de maneras inesperadas. Jeroboam, el primer rey del reino dividido de Israel, se desvió de los caminos de Dios, instituyendo cultos idólatras y sacrificando en altares que él mismo había construido.
Un día, mientras estaba en Betel para quemar incienso, un hombre de Dios de Judá fue enviado por el Señor para profetizar contra el altar. El hombre de Dios, bajo la dirección divina, proclamó que el altar se rompería y las cenizas se esparcirían, como un signo del desagrado de Dios con las prácticas idólatras de Jeroboam. Enfurecido, Jeroboam extendió la mano y ordenó que arrestaran al profeta. Sin embargo, en el momento en que su mano se extendió, se secó y quedó paralizada. Incapaz de moverla, Jeroboam vio el poder de Dios de forma directa e inmediata. El altar se rompió y las cenizas se esparcieron conforme a la profecía. Ante este milagro, Jeroboam pidió al hombre de Dios que intercediera ante el Señor para que su mano fuera restaurada. El profeta oró, y la mano de Jeroboam fue instantáneamente curada, volviendo a su estado normal. Este evento fue una clara demostración del poder soberano de Dios y de su capacidad de juzgar y mostrar misericordia. La curación de la mano de Jeroboam es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar incluso a aquellos que están lejos de sus caminos para mostrar. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Su gloria. Aunque Jeroboam fue desobediente e idólatra, la respuesta inmediata de Dios a la oración del profeta revela la misericordia y la disposición de Dios para restaurar. Esta historia también nos recuerda que los profetas de Dios, incluso frente a la oposición y la persecución, desempeñan un papel crucial en llevar la verdad divina al mundo. Jeroboam, a pesar de presenciar un milagro personal, continuó en sus caminos idólatras, demostrando que presenciar milagros no garantiza la transformación del corazón. Esta curación milagrosa destaca la necesidad de no solo buscar los milagros de Dios, sino también de permitir que ellos transformen nuestras vidas y nos guíen a una verdadera obediencia y reverencia al Señor. La curación del paralítico en el estanque de Betesda. La historia de la curación del paralítico en el estanque de Betesda, encontrada en Juan 5, del versículo 1 al 15, es una de las curas más conmovedoras realizadas por Jesús durante su ministerio. Betesda, un estanque en Jerusalén rodeado por 5 pórticos, era un lugar donde muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos se reunían con la esperanza de ser curados. Había una creencia de que, ocasionalmente, un ángel descendía y agitaba las aguas, y el primero en entrar en el estanque, después de ese movimiento, sería curado. Un hombre que estaba paralítico por 38 años estaba allí. Su situación parecía desesperada, pues nunca lograba entrar en el estanque a tiempo. Cuando Jesús lo vio, supo inmediatamente de su condición y le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre respondió que no tenía a nadie que lo ayudara a entrar en el estanque cuando las aguas se agitaban. En lugar de discutir sobre las aguas agitadas, Jesús simplemente dijo, «Levántate, toma tu camilla y anda». Inmediatamente, el hombre fue curado. Tomó su camilla y comenzó a caminar. Este milagro ocurrió en sábado, y los líderes judíos criticaron al hombre por llevar su camilla en ese día, considerado sagrado y reservado para el descanso. Cuando se le preguntó quién lo había curado, el hombre inicialmente no sabía, pues Jesús se había retirado en medio de la multitud. Más tarde, Jesús encontró al hombre en el templo y le dijo, «Mira, ya estás sano, no peques más para que no te suceda algo peor». La curación del paralítico en el estanque de Betesda destaca varias lecciones importantes. Primero, la compasión de Jesús es evidente al elegir curar a un hombre que estaba en una situación desesperada por décadas. Segundo, el milagro revela que Jesús tiene autoridad sobre el sábado y que la necesidad humana de curación y restauración supera las restricciones legales. Tercero,
La instrucción final de Jesús al hombre curado enfatiza la conexión entre el bienestar físico y la vida moral y espiritual. Además, esta historia nos muestra que, mientras los métodos humanos de curación, como la creencia en el estanque de Betesda, pueden fallar, el poder de Jesús trasciende todas las limitaciones y expectativas humanas. La curación instantánea del hombre, después de 38 años de parálisis, es una demostración clara de que para Dios nada es imposible, y Él puede transformar vidas en un instante. La curación de la hija de la mujer Siro-Fenicia. En Marcos 7, del versículo 24 al 30, encontramos la historia de la curación de la hija de la mujer Siro-Fenicia, un ejemplo notable de la fe persistente y de la misericordia de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Jesús se había retirado a la región de Tiro y Sidón, buscando algo de descanso y tal vez alejarse de las presiones de su ministerio público. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Una mujer griega, de origen sirofenicia, oyó hablar de Jesús y vino a él, implorando que expulsara un espíritu impuro de su hija. Inicialmente Jesús respondió de una manera que puede parecer dura. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Se refería a la prioridad de su ministerio a los judíos, comparando a los judíos con los hijos y a los gentiles con los perritos. Sin embargo, la mujer no se dejó desanimar. Ella respondió, «Sí, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Impresionado con su respuesta y fe, Jesús dijo, «Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija». Cuando ella regresó a casa, encontró a su hija acostada en la cama, y el demonio había salido. Esta curación no solo liberó a la hija de la opresión demoníaca, sino que también reveló la apertura del ministerio de Jesús a todas las personas, independientemente de su origen. La persistencia y humildad de la mujer sirofenicia son lecciones poderosas sobre la fe. Ella no se ofendió con la respuesta inicial de Jesús, sino que la utilizó como una oportunidad para demostrar su creencia en la misericordia y poder de Jesús. Su fe fue recompensada, mostrando que la gracia de Dios está disponible para todos los que se acercan a Él con fe genuina y humildad. Esta historia también refleja la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, anticipando la misión de los discípulos de llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. La curación de la hija de la mujer sirofenicia es un recordatorio de que el amor y la compasión de Dios no tienen límites y que su misericordia se extiende a todos los que lo buscan con sinceridad. La curación del ciego de nacimiento. La curación del ciego de nacimiento, registrada en Juan 9, del versículo 1 al 12, es una de las curas más significativas y profundas realizadas por Jesús, no solo por el milagro en sí, sino también por el simbolismo espiritual que conlleva. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntaron, «Rabino, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió, «Ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que se manifestaran en él las obras de Dios». Jesús entonces escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. Instruyó al hombre a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedeció y volvió viendo. Este milagro causó gran conmoción entre los vecinos y aquellos que lo conocían como mendigo. Muchos no creyeron que él fuera el mismo hombre que había sido ciego desde el nacimiento. El ciego curado fue llevado a los fariseos, que se dividieron en sus opiniones sobre Jesús. Algunos dijeron, «Este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado», mientras que otros argumentaron, «¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales?». El hombre que había sido ciego testificó sobre Jesús, diciendo que él era un profeta. Los fariseos, insatisfechos, llamaron a los padres del hombre para confirmar que él había nacido ciego, y ellos confirmaron, pero con miedo de las consecuencias, no quisieron involucrarse más.
Los fariseos presionaron al hombre nuevamente, y él respondió de manera valiente: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Esta declaración simple, pero poderosa, destaca la transformación que Jesús trajo a su vida. Los fariseos, incapaces de refutar su experiencia, lo expulsaron de la sinagoga. Jesús encontró al hombre nuevamente y se reveló a él como el Hijo del Hombre. El hombre creyó y lo adoró. La curación del ciego de nacimiento es un símbolo de la iluminación espiritual que Jesús trae. Así como Él restauró la vista física del hombre, Jesús también trae luz espiritual a las tinieblas del mundo. Este milagro es un poderoso testimonio de que Jesús es la luz del mundo, trayendo claridad y verdad donde antes había ceguera y confusión. Además del milagro físico, esta historia enfatiza la importancia de la obediencia y la fe. El hombre siguió las instrucciones de Jesús sin cuestionar, y su fe fue recompensada con la curación. Esta narrativa también aborda temas de juicio y prejuicio, mostrando cómo los líderes religiosos de la época estaban más preocupados por sus tradiciones que por la obra de Dios manifestada ante ellos. La curación de la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5, del versículo 25 al 34, encontramos la emotiva historia de la mujer con flujo de sangre, un relato que revela la profundidad de la fe personal y el poder de Jesús para curar. La mujer sufría de hemorragia desde hacía 12 años y había gastado todos sus recursos en médicos sin obtener cura. Su condición no era solo física, sino también social y religiosa, pues la hacía impura según las leyes judías, aislándola de la comunidad. Al oír hablar de Jesús, la mujer decidió que solo tocar su manto sería suficiente para su curación. En medio de la multitud, se acercó por detrás y tocó el manto de Jesús. Inmediatamente sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Jesús, percibiendo que había salido poder de sí, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Los discípulos, confundidos por la multitud que lo apretaba, preguntaron por qué él preguntaba eso. Pero Jesús continuó buscando a quien lo había tocado. La mujer, dándose cuenta de que no podía pasar desapercibida, se acercó temblando de miedo y se postró ante Jesús, contando toda la verdad. Jesús entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda libre de tu mal». Esta declaración no solo confirmó la curación física de la mujer, sino que también la reintegró a la sociedad, llamándola hija y asegurándole paz. La historia de la mujer con flujo de sangre es un poderoso testimonio de fe y persistencia. Ella superó barreras sociales y religiosas para alcanzar a Jesús, creyendo firmemente en su poder de curación. Su fe no fue en vano, y ella recibió más de lo que esperaba. Además de la curación física, recibió la confirmación de su fe y un nuevo comienzo en la vida. Este milagro también destaca la sensibilidad de Jesús a las necesidades individuales. A pesar de la multitud a su alrededor, él percibió el toque de fe de la mujer y no dejó que su curación pasara desapercibida. Jesús no solo curó su enfermedad, sino que también la restauró emocional y socialmente, mostrando que su ministerio es integral, tocando todos los aspectos de la vida humana. La resurrección de la hija de Jairo. La resurrección de la hija de Jairo, narrada en Marcos 5, del versículo 21 al 43, es una de las historias más emocionantes y dramáticas del ministerio de Jesús, revelando su poder sobre la muerte y su profunda compasión. Jairo, uno de los principales de la sinagoga, vino hasta Jesús, postrándose a sus pies y rogándole que fuera a curar a su hija de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Jesús aceptó ir con él, pero en el camino, una gran multitud lo seguía y comprimía. Fue durante este viaje que Jesús curó a la mujer con flujo de sangre, lo que retrasó su llegada a la casa de Jairo. Mientras tanto, llegaron algunos de la casa de Jairo diciendo que su hija había muerto y que no debía molestar más al maestro. Jesús, al oír esto, dijo a Jairo:
No temas, solo cree. Continuaron hasta la casa, donde encontraron un gran alboroto y llanto. Jesús preguntó por qué estaban haciendo tanto ruido y llorando, afirmando que la niña no estaba muerta, sino solo dormida. Ellos se rieron de él, sabiendo que ella estaba muerta. Jesús entonces hizo salir a todos, excepto a los padres de la niña y a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Entró donde la niña estaba acostada, la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y comenzó a caminar, para gran asombro de todos. Jesús ordenó que le dieran algo de comer y pidió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Esta resurrección demuestra la autoridad de Jesús sobre la muerte, ofreciendo esperanza en situaciones aparentemente sin esperanza. La fe de Jairo, incluso frente a la muerte de su hija, fue recompensada con la restauración de la vida. Esta historia subraya la importancia de la fe en Jesús, independientemente de las circunstancias. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Además de la demostración del poder de Jesús sobre la muerte, la resurrección de la hija de Jairo destaca su compasión y sensibilidad. Él no solo devolvió la vida a la niña, sino que también atendió sus necesidades físicas, pidiendo que le dieran algo de comer. Este milagro es un recordatorio poderoso de que en Jesús hay esperanza más allá de la muerte y que su presencia trae vida y renovación. La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, descrita en Juan 11, del versículo 1 al 44, es uno de los milagros más impresionantes y significativos de Jesús, demostrando su poder sobre la muerte y su profunda compasión. Lázaro de Betania estaba enfermo, y sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús diciendo, «Señor, el que amas está enfermo». Sin embargo, Jesús, al oír esto, permaneció donde estaba por 2 días antes de ir a Judea. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya estaba muerto y sepultado desde hacía 4 días. Marta salió al encuentro de Jesús y dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús respondió, «Tu hermano resucitará». Marta, pensando en la resurrección en el último día, oyó de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá». María, al saber de la llegada de Jesús, corrió a su encuentro y también expresó su tristeza por la muerte de su hermano. Jesús, profundamente conmovido y llorando, fue hasta la tumba de Lázaro. Ordenó que la piedra fuera removida y Marta, preocupada por el olor del cadáver, advirtió a Jesús que Lázaro estaba muerto hacía 4 días. Jesús respondió, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Después de remover la piedra, Jesús oró al Padre y en voz alta clamó, «Lázaro, sal fuera». El hombre que estaba muerto salió, con los pies y las manos envueltos en vendas y el rostro cubierto con un sudario. Jesús dijo a los presentes, «Desatadlo y dejadlo ir». La resurrección de Lázaro es un milagro de gran profundidad espiritual y teológica. Primero, demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, confirmando su declaración de ser la resurrección y la vida. Segundo, revela la compasión de Jesús, que lloró por el dolor de Marta y María y por la muerte de su amigo. Tercero, la resurrección de Lázaro fortaleció la fe de los discípulos y de muchos otros que presenciaron el milagro, llevando a muchos a creer en Jesús. Además, este milagro preparó el camino para la propia resurrección de Jesús.
demostrando que Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. La historia de Lázaro es un recordatorio poderoso de que en Jesús hay esperanza incluso frente a la muerte. Él es la fuente de vida eterna, y su presencia puede transformar hasta las situaciones más desesperadas. Este evento también tuvo un impacto profundo en la comunidad judía. Muchos de los que estaban presentes creyeron en Jesús después de presenciar la resurrección de Lázaro. Sin embargo, esto también llevó a los líderes religiosos a conspirar aún más contra Jesús, temiendo el creciente número de sus seguidores y el potencial de agitación que podría causar. Otro aspecto importante de esta historia es la interacción personal de Jesús con Marta y María. Él se involucró emocionalmente con ellas, mostrando que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Jesús se preocupa profundamente por nuestros dolores y está presente con nosotros en nuestras dificultades, ofreciendo consuelo y esperanza. La resurrección de Lázaro es también una prefiguración de lo que está por venir para todos los creyentes. Así como Lázaro fue resucitado de la muerte física, Jesús promete la resurrección y la vida eterna para todos los que creen en Él. Esta historia, por lo tanto, no es solo sobre un milagro específico, sino sobre la promesa de vida eterna y la victoria sobre la muerte a través de Jesús Cristo. La curación del siervo del centurión. La curación del siervo del centurión, registrada en Mateo 8, del versículo 5 al 13, y en Lucas 7, del versículo 1 al 10, es una de las narrativas que más destacan la fe de un gentil en Jesús y la autoridad de Jesús para curar a distancia. El centurión, un oficial romano, tenía un siervo muy querido que estaba gravemente enfermo y al borde de la muerte. Reconociendo la autoridad y el poder de Jesús, el centurión envió a algunos ancianos judíos para pedir a Jesús que viniera a curar a su siervo. Cuando Jesús se acercaba a la casa, el centurión envió amigos para decir: «Señor, no te incomodes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di una palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace». Jesús, admirado por tanta fe, dijo a la multitud que lo seguía: «Os digo que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe». Entonces dijo a los que estaban con el centurión: «Ve, y como has creído te sea hecho». Y el siervo fue sanado en esa misma hora. Esta curación es significativa por varios motivos. Primero, destaca la fe extraordinaria del centurión, un gentil que reconoció la autoridad de Jesús de manera que pocos en Israel lo hicieron. Segundo, demuestra el poder de Jesús para curar a distancia, mostrando que su autoridad no está limitada por la proximidad física. Tercero, la historia subraya la humildad del centurión, que no se consideraba digno de recibir a Jesús en su casa, pero creía firmemente en el poder de la palabra de Jesús. La curación del siervo del centurión nos enseña sobre la importancia de la fe, la humildad y el reconocimiento de la autoridad de Jesús. El centurión no solo creía en el poder de Jesús, sino que también entendía que él tenía autoridad divina para comandar la curación con una simple palabra. Este milagro es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede operar milagros y cómo Jesús está dispuesto a responder a la fe genuina, independientemente del origen o posición social de la persona. Además, esta historia es una evidencia de que la gracia de Dios está disponible para todos, sin importar su etnia o posición social. El centurión, aunque un oficial romano y por lo tanto parte del grupo opresor de los judíos, fue elogiado por su gran fe. Esto muestra que Dios no hace acepción de personas y que todos tienen acceso a su gracia mediante la fe. La curación del siervo del centurión también nos enseña sobre la intercesión. El centurión intercedió por su siervo, mostrando compasión. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move?
having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Y responsabilidad hacia aquellos bajo su autoridad. De la misma manera, somos llamados a interceder por otros, llevando sus necesidades a Dios en oración, confiando en su poder y misericordia para traer sanidad y restauración. La curación de los 10 leprosos. La historia de la curación de los 10 leprosos, narrada en Lucas 17, del versículo 11 al 19, es una lección poderosa sobre gratitud y fe. Mientras Jesús caminaba hacia Jerusalén, pasando por la región entre Samaria y Galilea, encontró a 10 hombres que estaban leprosos. Ellos se quedaron a cierta distancia y gritaron: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Jesús, al verlos, dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Mientras iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de los 10, al darse cuenta de que estaba curado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Se postró a los pies de Jesús, agradeciéndole. Este hombre era un samaritano, un extranjero, y posiblemente despreciado por los judíos. Jesús preguntó: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No se ha encontrado quien vuelva para dar gloria a Dios, sino este extranjero? Entonces le dijo al hombre: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». La curación de los 10 leprosos destaca varios aspectos importantes. Primeramente, muestra el poder de Jesús para curar y su disposición para ayudar a aquellos que claman por misericordia. En segundo lugar, la respuesta de los 10 leprosos subraya la importancia de la gratitud. Solo uno volvió para agradecer y dar gloria a Dios, demostrando que la gratitud es una respuesta esperada a los actos de misericordia divina. La ingratitud de los 9 leprosos curados es un recordatorio de que muchas veces las personas reciben bendiciones y milagros, pero fallan en reconocer la fuente de esas bendiciones y expresar gratitud. La insistencia de Jesús en la gratitud del samaritano destaca que el reconocimiento y la gratitud a Dios son actitudes importantes de fe y devoción. Además, la declaración final de Jesús al samaritano: «Tu fe te ha salvado», indica que la fe y la gratitud están interconectadas y que la verdadera curación va más allá de lo físico, alcanzando lo espiritual. La fe del samaritano no solo lo sanó de la lepra, sino que también le trajo salvación espiritual, reconociendo a Jesús como Señor. Esta historia es un poderoso recordatorio de la necesidad de reconocer y agradecer a Dios por sus bendiciones en nuestras vidas. Muchas veces podemos volvernos complacientes y tomar sus bendiciones por sentadas, olvidando regresar y agradecer. El ejemplo del samaritano nos desafía a ser siempre agradecidos y a reconocer la mano de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La curación de los 10 leprosos también destaca la universalidad del amor y la gracia de Dios. El hecho de que el único que volvió para agradecer era un samaritano resalta que la salvación y la sanidad de Dios están disponibles para todos, independientemente de su origen étnico o estatus social. Esta narrativa nos desafía a superar nuestros prejuicios y a reconocer el valor y la fe de todas las personas, celebrando la diversidad del pueblo de Dios. Las historias de curación en la Biblia son más que solo relatos de milagros. Son testimonios del amor incondicional de Dios, de su compasión y del poder transformador que Él ejerce sobre la vida de las personas. A través de estas narrativas, podemos ver la intervención divina en situaciones de desesperación, la restauración de la esperanza y la renovación de la fe. Desde la curación de Naamán de la lepra hasta la resurrección de Lázaro, cada milagro es un recordatorio de la capacidad de Dios para superar todas las dificultades y traer sanidad y restauración donde hay dolor y sufrimiento. Estos eventos históricos nos muestran que la curación de Dios no se limita a lo físico, sino que también se extiende a lo espiritual,
emocional y social. Él no solo cura cuerpos, sino que también transforma vidas, restaurando la dignidad y la esperanza. La obediencia, la fe y la humildad son temas recurrentes en estas historias. Naamán tuvo que superar su orgullo y seguir las instrucciones simples de Eliseo para ser curado. La mujer con flujo de sangre mostró una fe audaz y persistente, creyendo que solo tocar las vestiduras de Jesús sería suficiente para su curación. El centurión romano demostró una fe increíble en la autoridad de Jesús, creyendo que una palabra suya sería suficiente para curar a su siervo. Estas historias también nos muestran que la misericordia de Dios no conoce fronteras. Él responde a la fe genuina, independientemente del origen o posición social de la persona. La viuda de Sarepta, una extranjera, recibió la provisión divina en un momento de extrema necesidad. El samaritano curado de la lepra fue elogiado por su gratitud, a pesar de ser de un grupo despreciado por los judíos. Además, estas narrativas revelan que la curación divina puede venir de maneras inesperadas. El paralítico en el estanque de Betesda esperaba ser curado por las aguas agitadas, pero encontró su curación en las palabras de Jesús. La hija de la mujer sirofenicia fue curada a distancia por la palabra de Jesús, mostrando que la autoridad divina trasciende las limitaciones físicas. Estas historias también nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia fe y gratitud. La curación de los 10 leprosos nos recuerda la importancia de reconocer y agradecer a Dios por sus bendiciones. Solo uno volvió para agradecer, y él era un samaritano, destacando que la gratitud es una expresión vital de fe y devoción. Al revisar estas narrativas, somos invitados a renovar nuestra fe en Dios y a buscar su presencia en nuestras vidas. Nos recuerdan que, independientemente de las circunstancias, Dios está siempre presente y dispuesto a intervenir de maneras sorprendentes y transformadoras. Su compasión es infinita y su poder es ilimitado. En nuestra propia jornada, podemos encontrar consuelo y esperanza en estas historias. Nos muestran que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una posibilidad de transformación y renovación a través de la fe en Dios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y sus promesas de sanidad y restauración continúan siendo válidas para nosotros hoy. Que estas historias nos inspiren a vivir con una fe renovada, confiando en el poder de Dios para sanar y transformar nuestras vidas. Que busquemos su presencia con humildad, obediencia y gratitud, sabiendo que Él es fiel para responder a nuestras necesidades y traernos la sanidad que necesitamos, sea física, emocional o espiritual.